por la mañana se levanta, tan cierto como que le canto y me puede oír, tan cierto como que le canto y me puede oír.
Hermanos, buenas tardes. Dios les bendiga. Es un gusto poder transmitir nuevamente el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Espero que se encuentren bien allá en casita, en compañía de su familia. Y hermanos, pues les animo a que ustedes en casa puedan tener su propia iglesia, ahora sí, poder tener servicios y apoyarse de las enseñanzas, de las predicaciones que se están subiendo, y poder animar, ahora sí son responsables de animar a su propia familia, de alimentar a su propia familia de la palabra, de lo espiritual, y poderles ayudar en lo posible, en lo espiritual. Y bueno, ya esa es una labor, que juntos puedan estarse alimentando de la palabra. Y bueno, hasta con unas palomitas, una pizza, un refresco, estar viendo los videos en el Facebook, los pueden encontrar. Y también se ve la necesidad también de poderlos ver en YouTube, que ya se va a dar la dirección por ahí para que los puedan ver también por YouTube. Esperemos que se les facilite poder accesar a estas predicaciones. Y bueno, hermanos, pues hay que seguir adelante en el Señor, en la vida espiritual, y seguimos con esta contingencia, con este riesgo, con este peligro que amenaza. Y bueno, hay que confiar en el Señor, siempre se les está diciendo, hay que tener ánimo, no hay que tener miedo. El Señor nos protege, el Señor nos cuida, y confiamos en todas sus promesas maravillosas. El miércoles les hablaba de la verdad más grande de Satanás que ha pronunciado, allá en el libro de Job, cuando le dice a Dios que Él le cuida a él, a su familia y a todo lo que tiene. Y verdaderamente, hermanos, estamos protegidos. Él nos cuida de todo peligro, de todo mal, y hay que tener esa paz, esa confianza, esa tranquilidad. No permitamos que el miedo pues haga presa de nosotros. Nosotros estamos en las manos de Dios, ahí ese es el lugar donde estamos. Dijo el Señor Jesucristo en relación a las ovejas: y mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie los puede arrebatar de la mano de mi Padre. A Dios no le gana un descuido, Dios está al tanto, Él no se duerme, dice el Salmo 121, Él no se duerme, Él nos está cuidando constantemente, hermanos. Y yo quiero que estén bien en su casa, que sé que están extrañando, pero quiero que estén tranquilos, resguardándose. Y bueno, allá en la casa hay muchos quehaceres, y pues ahora les toca a ustedes que estén recibiendo el alimento espiritual. Yo creo que ahí el papá, el jefe del hogar, la cabeza del hogar, que es el varón, debe de programar todo para que estén juntos viendo los videos, las predicaciones, las enseñanzas, y orar, leer la Biblia, tener un devocional, tener un culto
en casa totalmente, cantar, ¿sí? Y es la responsabilidad del varón. Y bueno, pues ahí las hermanas, si ven que no es el varón, pues díganle que haga esa labor importante. Bien, hermanos, quiero compartir en esta tarde, ya sin más preámbulos, el mensaje de esta tarde, de este domingo. Quiero hablar algo de lo que dice el escritor de Hebreos al principio, en el capítulo 1. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dice aquí esta palabra: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. No sé, la verdad, por qué mucha gente dice que Dios no existe. ¿Por qué se tiene la idea? ¿Cuándo surge? ¿De dónde surge? ¿De dónde se empieza a promover esa manera de pensar? Que Dios no existe. Cuando vemos aquí en la Biblia que Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras. Y bueno, ahorita vamos a adentrarnos en el tema, y realmente estamos sorprendidos porque Dios ha buscado al hombre, Dios se ha manifestado al hombre, Dios le ha hablado al hombre de una manera clara, de una manera perfecta, de una manera segura de que es Dios quien estaba hablando. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Podemos ver, por ejemplo, en Adán y Eva. Dios le hablaba a Adán y a Eva, le hablaba al hombre. Podían escuchar la voz cuando le dijo que no coman del árbol prohibido de la ciencia del bien y del mal, que comieran del árbol de la vida. Escuchaban la voz de Dios perfectamente. Cuando Dios le dijo a Adán, cuando lo buscó después de cometer el pecado, la desobediencia: ¿dónde estás tú? Oían la voz de Dios claramente. Cuando Noé también recibió instrucciones de Dios, escuchó la palabra de Dios, oyó a Dios hablar, oyó la voz de Dios de una manera clara y perfecta. Era Dios. Dios habló muchas veces de muchas maneras. Pudiéramos hablar también de Moisés. Moisés también escuchó la voz de Dios. Abraham escuchó la voz de Dios de una manera clara, de una manera perfecta. No fue algo que
me pareció, no fue Dios, dice la palabra, les habló, se comunicó con ellos. Y bueno, de ahí pensar de dónde viene la idea del ser humano, de la gente, creer que Dios no existe, o decir que Dios no existe, cuando Dios ha hablado, se ha manifestado, se ha comunicado todo el tiempo, todas las épocas, toda la vida. Es cierto que en algunas ocasiones, por ejemplo, lo que dice aquí el libro de Primera de Samuel, quiero compartir esta lectura. Primera de Samuel, capítulo 3, perdón. Dice así la palabra de nuestro Dios. Dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Fíjense lo que dice aquí esta porción. La palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Quiere decir que en otras épocas, años anteriores, la palabra de Dios, la voz de Dios, el mensaje de Dios estaba constante, permanente, no era sorpresa, era común que Dios estuviera comunicando con el hombre, que oyeran la voz de Dios. En aquella época, en el tiempo de Samuel, dice aquí que la palabra de Jehová escaseaba. En aquellos días no había visión con frecuencia, pero siempre la ha habido. Era más escasa, era menos común. Y dice: aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Qué bonito lugar para dormir, ¿verdad? Donde en el templo de Jehová, donde estaba el arca, el lugar más importante, el lugar más sagrado, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve, acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Levantándose Samuel vio a Elí y le dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Todavía no había tenido esa experiencia maravillosa, era una persona nueva, novata en el ministerio. Muchas cosas no las conocía todavía. Bueno, aquí salen varios mensajes, podemos sacar varios mensajes de esta porción tan bonita, tan importante. Y bueno, enfocándonos a lo que venimos mencionando. Aquí está un ejemplo. No conocía todavía, era nuevo, no había conocido
aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Por eso iba a Elí, fue 3 veces. Dice: Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel, y se acostó en su lugar. Y vino Jehová, y se paró, y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Dios siempre, mis hermanos, Dios siempre buscando al hombre, hablándole, comunicándose. No cabe duda que el mal, que el diablo ha querido distorsionar la idea de que Dios no existe, de que Dios no habla. Dice un salmo: el que hizo el ojo no verá, el que hizo el oído no oirá, el que hizo la boca no hablará. Claro, Dios se ha comunicado muchas veces y de muchas maneras. Elí en este pasaje comprendió, entendió. No era común que Dios hablara, no había mucha visión, dice, la palabra escaseaba, pero después entendió que era Jehová. ¿Por qué entendió que era Jehová? Supo que era Jehová. Dice ahí el versículo 8, dice: entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Elí ya era un hombre avanzado de edad. Elí ya era un hombre con experiencia. Elí ya era una persona que conocía la palabra de Jehová, que tiempos en su ministerio de joven, él ya había pasado por lo mismo y ya tenía la experiencia. Dijo: ah, caray, lo que está escuchando este muchachito, Sammy, lo que está escuchando es la voz de Dios. Y bueno, le dijo: habla, porque tu siervo oye. Así le vas a decir: Jehová, habla, porque tu siervo oye. Qué importante es saber esto, hermanos. Qué importante es conocer esto. Que Dios siempre ha hablado. Los hombres de la Biblia, los escritores de la Biblia, hablaron lo que escucharon de Dios. Por eso la palabra inspiración significa soplo o aliento. Quiere decir que estos hombres fueron inspirados, que el Espíritu Santo, que Dios les dictó, les habló, les transmitió. Como en este caso Samuel: habla, porque tu siervo. Dios, habiendo hablado muchas veces, qué bonito y qué importante, sobre todo, es saber que Dios habla, que Dios ha hablado de muchas veces y de muchas maneras. De una manera audible en ocasiones, como
a Moisés en la zarza ardiendo, oyó la voz de Dios ahí, que quitara el calzado de sus pies, porque el lugar donde estaba santo es. Y oían, escuchaban la voz de Dios, lo que querían saber de Dios y lo que Dios quería que supieran. ¿Qué ignorancia del ser humano muchas veces? ¿Qué ignorancia? Desconocen muchas cosas, desde luego el incrédulo desconoce muchas cosas importantes de la palabra de Dios mismo, de la forma en que Dios se comunicaba y se ha comunicado en todas las épocas, en todos los tiempos. Hoy no es la excepción. Dios se sigue comunicando, Dios ha hablado. Dice muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas. Dios usó a los profetas también en otra época de la historia del hombre, de la humanidad. Usó a los profetas mayores, profetas menores, aquel que comunicaba, aquel que transmitía la palabra de Dios, aquel que llevaba el mensaje de Dios dado por Dios. Había ciertos requisitos de la voz de un profeta para saber si era un profeta verdadero o un profeta falso. Pero Dios usó también a los profetas, y en la época de los profetas mayores que Dios usó: Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías, todos esos profetas. Dios les daba la palabra. Y ellos decían una frase común, típica de ellos: vino a mí palabra de Jehová, decía. Y dijo Jehová, y oí la voz de Dios que me decía. Dios hablaba, Dios ha hablado, Dios se ha comunicado, Dios ha estado presente de muchas formas y de muchas maneras. Sigue comunicándose. Dice el versículo 2: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Bueno, en estos postreros tiempos, dice, estos tiempos que estamos viviendo, estos tiempos que el Señor estaba aquí, en estos tiempos que acaban de pasar, el tiempo que Jesús estuvo aquí, es la manera en que Dios ha seguido hablando, ha buscado al hombre, le ha comunicado su voluntad, y lo hizo a través del Hijo. Él nos ha hablado a través del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Jesús era el mismo Dios, hablando, comunicando verdades importantes. Dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. El mismo Dios. Dios se hizo hombre, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre.
se humilló a sí mismo. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Él vino. Dios mismo vino. Dice el libro de Colosenses, en él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Dios, hablando de ese tema, se hizo humano para hablar, para comunicar, para transmitir verdades y enseñanzas. Y mis hermanos y amigos, siempre hemos tenido el mensaje de Dios, la voluntad de Dios, el conocimiento de Dios tan importante. Dios ha venido a revelarnos enseñanzas que solamente Él conoce y sabe, y que las sabemos porque Él ha sido el medio directo para enseñarnos y decirnos detalles de cosas que el hombre no podría conocer de otra manera si no fuera porque Dios ha hablado, Dios las ha comunicado, las ha enseñado. Nosotros no dudamos, nosotros confiamos y creemos que son verdaderas porque es Dios quien las comunica. Por eso sabemos que después de la muerte hay vida, porque eso lo enseñó Jesús, el mismo Dios. Cuando muere el rico y Lázaro, ahí nos enseña en esa historia que murió el rico y fue al Hades, y murió Lázaro y fue al seno de Abraham, y allá pudieran haberse comunicado, se transmitieron una plática, y nos enseña muchísimas verdades alrededor de esa historia, que Abraham ahí estaba, que Abraham estaba ministrando allá el seno de Abraham, porque Dios nos vino a comunicar que hay un infierno, que hay un cielo, que hay un paraíso, que hay un lugar maravilloso, y nos habló de detalles tanto del cielo como del infierno. Por ejemplo, en el cielo ya no va a haber casamiento, vamos a ser iguales a los ángeles, ya no vamos a morir más, que allá no hay más llanto, ni más tristeza, ni más dolor, que en el infierno hay un fuego que no puede ser apagado, el gusano no muere, y ahí estarán atormentados día y noche por toda la eternidad, por los siglos de los siglos. Eso lo vino a comunicar Dios, haciéndose humano, y esta vez nos ha hablado a través de sus hijos. En estos postreros días, dice, nos ha hablado por el Hijo, los evangelios. Jesús era Dios. Y siempre lo he dicho, por aquellos que se atreven a decir, y bueno, ¿quién se ha muerto para saber que hay un infierno? ¿Quién se ha muerto para saber que hay vida o que hay un cielo? No necesitamos de eso. Dios ya vino y Dios ya nos habló. Entiéndelo. ¡Qué maravilla! En todas las épocas, en todos los tiempos, Dios sigue hablando, Dios sigue hablando. Qué cosa tan impresionante, qué cosa tan hermosa. Dios sigue interesado en el ser humano. Dios ama a toda la humanidad, ¿sí? Y se ha tomado la molestia de hablarnos, de buscarnos, de insistir,
de que conozcamos, de que sepamos. ¿Cómo es posible que esas verdades estén tan ocultas y la idea de que Dios no existe y de que Dios nunca ha hablado sobresalga más en el incrédulo? Por este tiempo, en nuestros tiempos sigue hablando. Dios nos sigue hablando. Esta es la época, este es el tiempo en el que Dios permitió que este libro quedara completo, la Biblia, la sagrada palabra de Dios, y que la gente de este tiempo conozca la palabra, la voluntad perfecta de Dios. Y si queremos saber la voluntad de Dios, pues nada más tenemos que ir a este libro. Toda la escritura es inspirada por Dios, dice el libro de Timoteo, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, preparado para toda buena obra. Sí. Aquí mismo en el libro de los Hebreos también dice, porque la palabra de Dios, Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermanos, nosotros creemos que en estos tiempos ya no están los profetas como en aquellos tiempos. Ahora existen los pastores que predican la palabra de Dios, que transmiten el mensaje de Dios, que Dios los usa, que Dios los toma para poder comunicar y transmitir y hablarte a ti. El Espíritu Santo está obrando en la palabra, redarguyendo, hablándote, para que sepas su voluntad. Y dice el libro de Hebreos, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Dios sigue hablando al ser humano. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Dios sigue comunicándose, Dios sigue hablando. Queremos conocer la voluntad perfecta de Dios. Tenemos que ir a la palabra, a las escrituras, a la Biblia, y ahí podemos saber si es la voluntad de Dios o no. Dios ya no nos habla en las maneras que habló en otros tiempos. Tiene cada etapa, la manera, la forma en que Dios se comunica al hombre. Hay ciertas etapas. Hubo tiempos en que hablaba por los profetas, ahorita ya no hay tal cosa que diga yo oí la voz de Dios, yo escuché la voz de Dios de una manera audible y Dios me dijo. Ya no es la forma, es a través de las sagradas escrituras, ya no es a través de los ángeles. A veces los ángeles traían el mensaje de Dios, como en el caso de Daniel, como en el caso de Cornelio, cuando se le aparece el ángel de Dios y le dice, envía hombres a Jope y haz venir a Pedro, porque él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. Ya no usa ángeles, ya no usa sueños, ya no hay otra manera. La única manera en la que Dios nos habla, y es una forma maravillosa, y nos ha tocado de esa manera. La palabra de Dios no escasea en nuestros tiempos, porque, bueno, ahorita, aunque ya no podemos estar en un edificio, en un templo, pues se sigue usando y se sigue transmitiendo, y aún más todavía a través de la internet, a través de estos medios. Dios sigue hablando y abarcando más
personas que escuchen, que sepan la palabra de Dios. Por eso, bueno, y ahí me puedo extender. Por eso en una predicación, mis hermanos, en un templo o hasta a través del internet, estás escuchando hay que estar atentos, porque Dios te puede hablar. Muchas veces en el templo te distraías, estabas con el celular, entrando al internet o no sé, a otras páginas ahí, y distrayéndote de lo que Dios pudiera estarte diciendo, hablándote, exhortándote, o conocer la voluntad de Dios para tu vida, en tus decisiones. De esa manera Dios nos habla de una manera maravillosa. Llega a tu corazón, convence tu mente, llega a tu corazón y lo sientes, sabes, y muchas veces de una forma directa tu problema, que te sorprendes y dices, bueno, este me está describiendo, este predicador conoce mi vida o sabe lo que está pasando porque me está diciendo tal cual. Pero no es así, mi hermano, es Dios quien conoce tu vida y pone en ese predicador el mensaje para tu vida. Dios te habla así, por eso hay que estar muy atento siempre, aprovechando, oyendo la importancia de lo que Dios te puede estar diciendo y comunicando. Algunos a veces hasta se duermen en las bancas, porque no entienden, porque no saben qué es lo que Dios pueda estar comunicando y hablando. Y hermanos, miren, yo me sorprendo, la verdad, cómo poder creer que Dios no ha hablado, que Dios no se ha comunicado en todas las épocas, de muchas maneras, de muchas formas, muchísimas. Dios ha hablado. Dios nos ama. El ser humano es algo importante para Dios. Dios lo ha buscado. Dios le ha transmitido su voluntad. Qué importante. Espero que esta enseñanza, hermano, fortalezca tu fe y la apoyes en este libro maravilloso, creas que es verdaderamente en su totalidad. La Biblia es plenaria porque totalmente es inspirada por Dios y es la palabra de Dios para nuestra vida. Todo lo que dice aquí la Biblia es cierto. Todo es cierto. ¿Por qué? Sencillamente porque es la palabra de Dios. Es lo que Dios comunicó. Es lo que Dios transmitió. Es perfecta. En un periodo de más de 1500 años, 3500 años, perdón, Dios comunica su palabra. ¿Sí? La transmite al hombre. Y después a través de las Sagradas Escrituras. Más de 40 hombres hablaron la palabra de Dios. Escritores, maravillosamente este libro, y es la manera en que Dios nos habla. Dios te bendiga, hermano.
sigue adelante en tu fe, confiemos en este libro, es la palabra de Dios, confiemos en sus profecías, todo se va a cumplir, ni una jota ni una tilde pasará, todo porque es la bendita palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Dios te bendiga y un abrazo fuerte y saludos a toda la familia. Y el próximo miércoles trata de estar comunicado también, manda tus peticiones si tienes peticiones, vamos a estar ahí reunidos. Bueno, ahora hasta con palomitas puedes estar ahí viendo la transmisión, con tu refresco, con la familia, en la comodidad de tu sala, de tu cama, con, no sé, con una torta de bolillo, no sé, en la comodidad oyendo la palabra. Dios me los bendiga, hermanos, que estén bien, hasta luego.